Muy buenos días. Vamos a continuar con las actividades de este evento. Ahora nos toca la mesa redonda que lleva por título Un balance de la crisis migratoria de Ceuta de 2021, 2 años después. Evidentemente es una mesa redonda que se relaciona con las actividades que hemos llevado a cabo hace unos momentos, con las presentaciones de Natalia y de Paloma y de Enrique, que también ha participado en ese documental, ha tenido algo que ver en él. Bueno, esta va a ser una reflexión eminentemente técnica, académica, alejada en principio de la emotividad que nos ha embargado a todos con los documentales que hemos visto, y como no tenemos mucho tiempo, vamos enseguida a empezar. En primer lugar, intervendrá el profesor Alejandro Valle, que va a hacer una presentación general, va a establecer el marco de juego del tema que nos convoca en esta mesa. Seguirá la profesora Inmaculada González García, que hablará de los temas de las devoluciones y de los menores, que es un asunto que se ha evocado en las presentaciones a las que hemos asistido hace un momento. Y terminará el profesor Enrique Ávila, que ya saben que es el secretario de la UNED en Ceuta y el que hay que agradecer la extraordinaria hospitalidad que nos ha ofrecido desde ayer. Yo, como moderador, modestísimo moderador, lo único que puedo es agradecer a la Universidad de Cádiz, en particular al director de esta jornada, al profesor Alejandro Valle, la invitación que me ha formulado para moderar esta mesa y, sobre todo, tener la oportunidad de volver por esta ciudad y hacerme una idea de cuál es la situación en la que se encuentra. Hacía muchísimo tiempo que no venía yo por Ceuta, ¿verdad? Aunque es una ciudad que, a la que me siento próximo, porque yo soy natural de Melilla, que conste mi origen. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más preámbulos, Alejandro, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias, doctor Jiménez Piernas, por la oportunidad de exponer aquí un balance, un planteamiento personal sobre un balance de la crisis migratoria, naturalmente desde un punto de vista jurídico. Claro, después de haber visto lo que hemos visto de la realidad, ¿no?, que hay ángeles y demonios, ¿no?, en esta tierra, y que hay ojos que nos hacen ver a todos la realidad, pues lo que podemos exponer nosotros queda bastante alejado de cualquier pretensión de objetividad. Pero, en fin, a la hora de hacer un balance, haré una exposición personal sobre la crisis, en concreto la crisis de Ceuta, el título de estas jornadas, y qué podemos deducir o qué podemos detraer de todo esto que ha ocurrido para ejemplo, para que España pueda tener alguna lección o algún comportamiento de cara al futuro. El punto de partida debe ser, en mi opinión, que la crisis de Ceuta de mayo de 2021 objetivamente fue un acto planificado previamente por un Estado vecino, y que este acto planificado tenía un objetivo a conseguir, que era alterar la política exterior española. Yo creo que ese es un dato, son datos bastante objetivos, en un primer momento no desvelados, pero que ha sido admitido posteriormente por las mismas autoridades, por las fuentes marroquíes, ¿no? Acto planificado y que yo creo que tiene también consecuencias jurídicas desde el punto de vista de relaciones de vecindad. Es un acto desleal de un vecino. Hay que recordar, me parece un ejemplo importante, que el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, no el jefe de la Guardia de Frontera marroquí, no, el ministro de Asuntos Exteriores, por el que se expresa la voluntad del Estado y que expresa el interés del Estado, señaló, cuando se estaba produciendo la invasión pacífica llamada,
o la avalancha de más de 10.000, 12.000, 15.000 personas, señaló el ministro de Asuntos Exteriores marroquí que esto se debía al Ramadán, que provocaba un adormecimiento de la Guardia Fronteriza. El ministro de Asuntos Exteriores, evidentemente con una cuestión planificada previamente. Es un acto desleal de mala fe de un vecino, yo creo que hay datos objetivos para demostrarlo. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que es una violación masiva del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991, que entró en vigor en 1993. Bueno, no voy a decir todo el articulado, pero la mayoría de los principios regidores del tratado, pues, en fin, cabría discutir que los haya respetado el Estado firmante, Marruecos. Respeto de la legalidad internacional, principio de igualdad soberana, principio de no intervención en los asuntos internos. Podría discutirse si constituyó una amenaza de uso de la fuerza, este empleo de la avalancha migratoria. Desde luego, no, si había una controversia previa, una disputa, no se respetó el principio de arreglo pacífico de controversias, no se respetó el principio de respeto de derechos humanos y libertades fundamentales, ni, por supuesto, el principio regidor del tratado de fomentar el diálogo y la comprensión entre culturas y civilizaciones. Violación masiva del tratado fundamental del marco jurídico bilateral regulador. Yo creo que la calificación que correspondería en derecho internacional es un acto manifiesto de injerencia en los asuntos españoles, que la intencionalidad era hacer variar por una vía extraparlamentaria, por una vía no soberana, la política exterior española con la posición con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental. Reacción, bueno, aquí tendríamos que ver, tomamos nota, reacción de la Unión Europea, yo creo que fue muy favorable, muy favorable. Hay un apoyo político expreso, contundente, particularmente se dispara de manera automática la puesta a disposición de la agencia Frontex de una acción conjunta en Ceuta para mayor vigilancia y mejor vigilancia de las fronteras exteriores. Hay una reiterada manifestación de que constituía una afrenta a los Estados miembros, a la Unión Europea en cuanto tal, para la garantía de las fronteras, del control migratorio de las fronteras exteriores europeas, y particularmente hay una resolución de junio de 2021 del Parlamento Europeo extraordinariamente contundente, donde se señala que el Parlamento Europeo, que recordemos que es el único Parlamento internacional elegido directamente por los ciudadanos, por las personas físicas, el Parlamento Europeo considera que la actuación de Marruecos constituyó una violación de la Convención de Derechos del Niño, entre otras muchas manifiestas ilegalidades. Por lo tanto, yo creo que la reacción europea tenemos que estar contentos de este respaldo. La reacción de España, pues yo creo que no podríamos dar tanta claridad en la calificación. La reacción española fue, digámoslo, contenida, con cierta firmeza política, pero no hubo en absoluto medidas de reacción. No hubo contramedidas hacia Marruecos, medidas de retorsión, medidas de represalia. Se quiso mantener en un nivel político bajo y, además, hubo una decisión expresa del Gobierno español de mantener la crisis en el ámbito bilateral España-Marruecos. España rechazó la oferta de la Unión Europea de introducir una operación conjunta de Frontex. Se rechaza expresamente por parte de España porque España prefiere el marco bilateral, es decir, se acoge al marco bilateral, que era el que querían las autoridades marroquíes, que se pusieron especialmente nerviosas cuando vieron que la crisis podía derivar a un marco multilateral, porque el marco multilateral perdían el control o podían tener unas consecuencias más severas que en el marco bilateral España-Marruecos. El Gobierno español quiso
respetar y quedarse en el marco bilateral de la crisis y, por lo tanto, renunciando al marco de la Unión Europea o al marco multilateral. En definitiva, bueno, yo creo que la reacción de España no podemos desconectar la crisis de 2021 con la realidad de que se produjo a los meses, no llegó al año, el cambio de posición del sobre el Sáhara en marzo de 2022. En un principio hay que recordar que el Gobierno español negó que hubiera cambio alguno, ¿verdad? Todas las entidades políticas, el Parlamento español, todos los actores veían que había habido un giro histórico y el Gobierno se empeñó en decir que no, hasta que a las pocas semanas admitió que era un giro debido a las circunstancias. En fin, el caso es que la crisis migratoria trae por consecuencia, de una manera, a mi juicio, nexo causal directo, el cambio en la posición del Sáhara. No vamos a entrar en los motivos del cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental, porque ha sido debatido ya esta mañana con Ignacio Cembrero, y yo solamente voy a decir que se trata, a mi juicio, de un dato objetivamente contrario a la estrategia de acción exterior. Es decir, el cambio de posición sobre el Sáhara es contrario a la estrategia plurianual adoptada por el mismo Gobierno, estrategia de acción exterior, en abril de 2020 para 2021-2024. Aquí hay un acto de Gobierno donde dice, claro, esto no es un país, esto no es una república, en fin, de un dictadorzuelo donde se levante alguien y diga, pues ahora vamos a cambiar el guión de política exterior. No, no, aquí hay un marco de la Ley de Acción Exterior, donde hay una estrategia de acción exterior y España plurianualmente, para sí y para los demás, establece cuál es el marco de su política exterior y acción exterior, ¿no? Bien, esto no se respetó porque no estaba previsto. No estaba previsto en absoluto este giro histórico. Y objetivamente yo creo, esto es un dato objetivo, y objetivamente creo que hay que decir que se hizo de una manera un tanto improvisada, en la medida en que no se informó previamente en Cortes, no hubo control democrático previo y, además, se hizo sin un público, por lo menos de alguna dimensión pública, contraste de escenarios posibles. Voy a adoptar una decisión, qué escenarios positivos y negativos da. Voy a mantenerme aquí, qué escenarios positivos y negativos hay. No hubo esto, no hubo un debate. Esto yo creo que es un dato objetivo y vamos a dejar ahí la motivación. Consecuencias. Bueno, ¿cuál es el balance? Por ser breve y dejar a los compañeros que hablen, que son los que saben de verdad de estas cuestiones. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de la crisis migratoria? En primer lugar, yo creo que hay, desde un punto de vista jurídico, Ceuta y Melilla quedan en situación de fragilidad. No hubo una reacción jurídica ante la violación de un tratado. Luego, es un mal precedente por cuanto España deja sin responder jurídicamente, otra cosa es el nivel político, ¿verdad?, pero deja sin responder jurídicamente una violación de un tratado. ¿Cómo se respetan los tratados? Pues normalmente los tratados entre dos Estados se respetan por un Estado haciéndole ver al otro que debe cumplirlo o adoptando medidas para convencerlo o contramedidas para convencer al otro Estado que se acoja al marco jurídico. Esto no se hizo y esto es un mal precedente por la falta de reacción española ante una ilegalidad. Y además limita la capacidad de acción y de reacción de España en política y acción exterior. En segundo lugar, balance. Marruecos alcanza un objetivo vital para Marruecos y sus intereses, la medida en que la posición española es admitir la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, la posición de España, con esta carta del presidente de Gobierno y, bueno, es un mal precedente porque nuestro vecino alcanza un objetivo para sus intereses mediante un acto ilegal. Es decir, para la relación bilateral es un mal precedente. Yo creo que está muy vinculado a ello, aumenta el desequilibrio en la relación España-Marruecos. España y Marruecos no tienen una relación equilibrada.
en los temas territoriales, España y Marruecos tienen una relación desequilibrada, en el sentido de que Marruecos normalmente tiene en los temas territoriales la reclamación, tiene la iniciativa, tiene la acción, y España normalmente es una actitud reactiva en la relación bilateral. Estamos siempre a la expectativa de la iniciativa marroquí. Hay un desequilibrio y esto aumenta aún más el desequilibrio. De aquí, yo creo, y lo he escrito y lo mantengo, España necesita reequilibrar la relación hispano-marroquí apoyándose en la Unión Europea. Si nosotros, este Gobierno, el anterior y el anterior, en la etapa democrática, no reequilibramos por nuestra propia política exterior, tenemos que apoyarnos en la Unión Europea. Hace falta una mayor consolidación europea en las ciudades de la Unión Europea en la orilla sur del Mediterráneo, en Ceuta y en Melilla. Hace falta una plena consolidación que, bueno, pues por muchas razones ha habido cierto retraimiento, no solo político, sino legislativo, a la hora de afrontar la realidad europea de las ciudades en la orilla sur del Mediterráneo. Y, en fin, en definitiva, y para cerrar la idea, yo creo que lo que necesita España es una geoestrategia. Geopolítica, geoestrategia, son conceptos que se barajan muchas veces, aquí el experto que me corrija, pero para los juristas es difícil porque no es un concepto jurídico. La geopolítica, en definitiva, el estudio de los condicionantes geográficos y territoriales de una entidad política, de un Estado, cómo esto determina su política interior, su política exterior, las relaciones internacionales, la geografía, el territorio, la geopolítica. Y la geoestrategia sería aplicar una estrategia para conseguir los intereses de esa entidad, de ese Estado, partiendo de sus condicionantes geopolíticos. Pues bien, yo creo que España necesita una geoestrategia para el área y la región del Estrecho, y España necesitaría poner en conexión los elementos principales de la región del Estrecho, que son el Sáhara, que son Ceuta, Melilla, Gibraltar, la relación con Marruecos. Mientras no tengamos una relación de conjunto o una inteligencia de conjunto, pues no vamos a poder reaccionar coherentemente, porque vamos a poner un parche y se va a desequilibrar, como ha ocurrido en este caso, todo el conjunto de relaciones con los actores y con los factores de la región del Estrecho. Por lo tanto, si no actuamos nosotros, como ha escrito, por citarlo aquí presente, Romero Bartumeus, estamos incluso incitando a otros a ocupar las tareas y responsabilidades nuestras. Si no lo hacemos nosotros, pues alguien va a ocupar nuestro lugar. Y es más, tenemos una posición geopolítica extraordinaria en el planeta. No vamos a hablar ahora de si estamos a la altura o no de nuestra estatura geopolítica, si nuestra política exterior responde o no a las verdaderas posibilidades que como actor internacional nos corresponderían. No vamos a entrar en eso, pero solo hay que saber que si no hacemos algo, si no actuamos privilegiando, potenciando nuestra posición geopolítica, podemos ser víctimas de la posición geopolítica que tenemos en la región del Estrecho. En definitiva, la posición geopolítica española en la región del Estrecho ha condicionado siempre nuestra identidad, nuestra acción exterior, lo ha sido siempre así, y parece que no lo tenemos asumido, Y como no solo lo asumamos, sino que tengamos una estrategia acorde para esta decisiva región del Estrecho en la política interna y exterior española, pues vamos a tener un problema estructural siempre con Marruecos y con crisis migratoria como la que ahora nos ocupa. Muchas gracias, era lo que quería decir. Muy bien, pues muchas gracias. Perdona, sí. Bien, pasamos la palabra enseguida a la profesora Inmaculada para no perder tiempo. Sí, muchísimas gracias, profesor Jiménez Piernas. Yo voy a ser muy breve y
creo, después de ver el impresionante también reportaje de Paloma, que ha tocado todos los aspectos más relevantes desde el punto de vista también de la ayuda, la asistencia que prestó la sociedad civil de Ceuta y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el esfuerzo tan impresionante que hicieron. Yo me voy a detener en el tema sobre todo de las devoluciones y de los menores marroquíes no acompañados que llegaron en la crisis migratoria de Ceuta de hace 2 años. Y voy a ir, creo que, a las conclusiones directamente. Y voy a empezar tal vez matizando. El señor Zembrero no está aquí y pido disculpas porque hubiera preferido hacerlo con él para poder discutir este tema, pero es cierto que una de las afirmaciones, y tal vez dice, sea lo único que se ha cumplido de la declaración hispano-marroquí de marzo, ¿no?, de 2022, es que de los compromisos adquiridos, tal vez el único que haya tenido éxito hasta ahora es la colaboración, el refuerzo de la colaboración en materia migratoria, y eso es así, es un dato objetivo porque los datos están ahí, los números están ahí. Se ha reducido considerablemente la entrada de inmigrantes, la llegada de inmigrantes en situación irregular a la ciudad de Ceuta y de Melilla. Pero claro, eso si ponemos únicamente el foco, la atención en lo que es el tema del refuerzo de control fronterizo, pero por lo que afecta a la cooperación hispano-marroquí en materia migratoria no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque se están obviando los acuerdos bilaterales que en materia de devolución de extranjeros existen entre ambos países. Y es importante tener en cuenta que España y Marruecos tienen compromisos, mejor dicho, han asumido obligaciones en materia de protección de derechos humanos que se están violando. Y no solo en un marco bilateral, evidentemente, los dos Estados son parte de los principales instrumentos, tratados internacionales de protección de derechos humanos que se están violando. Por no hablar, que me voy a referir al final, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los compromisos asumidos por ambos países en el pacto también internacional de migraciones, a la hora de adoptar una política migratoria ordenada, ¿no?, que promueva la migración pues segura, responsable, ordenada. Y esto no está ocurriendo en las fronteras terrestres de Europa, en las fronteras de Ceuta y de Melilla con Marruecos. Entonces, dicho esto, matizo esa afirmación porque se está violando y no se está cooperando, en el sentido de que nosotros tenemos 2 acuerdos con Marruecos en materia de readmisión. Uno de ellos afecta a la población subsahariana principalmente, y me estoy refiriendo al acuerdo hispano-marroquí relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente. Este acuerdo es de 1992 y no entró en vigor hasta octubre del 2012. Y entró en vigor a raíz de la devolución en caliente de un grupo numeroso de inmigrantes que llegaron a Isla de Tierra en 2012. Esa crisis fue la que permitió reactivar este acuerdo, pero es un acuerdo que no, es más, que no se aplica. No se aplica porque en el acuerdo se dice que hay un procedimiento que se tiene que hacer de una manera, que se tienen que dotar de documentación, identificar a los inmigrantes, lo que evidentemente el solo hecho de identificar al inmigrante permite ya al que pudiera acogerse al estatuto de refugiado que se encontrara en una situación determinada para solicitar incluso protección subsidiaria, y me estoy refiriendo a mujeres que pudieran ser objeto de la trata de seres humanos, incluso menores, y que pudieran gozar de esa protección, y a los que no se aplicaría el principio o a los que se aplicaría el principio de no devolución. Entonces, este acuerdo no se está aplicando. Es un acuerdo que afecta a nacionales de terceros países. Está pensado principalmente en población subsahariana. Y luego tenemos el acuerdo, que es el que las autoridades en un principio, me refiero sobre todo a la delegada del Gobierno aquí en Ceuta y la vicepresidenta del Gobierno, alude para justificar las devoluciones de menores marroquíes inmediatamente después de una instrucción que se recibe directamente del Ministerio del Interior. En agosto del 2021, de los primeros inmigrantes que son devueltos y que, como ha salido en el reportaje, los tribunales de aquí de Ceuta
pues como una medida cautelar, decretaron la suspensión de los mismos e incluso se confirmó luego el retorno, ¿no? Y bueno, ha habido varios pronunciamientos al respecto. Y no se aplica, veremos por qué. Bueno, es un tema, es verdad que es un tema, el de las devoluciones de extranjeros, es un tema muy difícil de aprender jurídicamente. ¿Por qué? Porque después de las tragedias que se han vivido, la playa del Tarajal 2014, bueno, sin ir más lejos, Melilla, el año pasado, junio del 2022, con la muerte de 23 inmigrantes, más las 70 y tantas desapariciones, las devoluciones en caliente. Es un tema difícil de aprender jurídicamente que crea muchas inseguridades. ¿Por qué? Porque estamos viendo constantemente cómo los tribunales se pronuncian, se presenta un recurso y en el recurso sorprende, ¿no? Pues que el pronunciamiento sea completamente distinto. Y sin ir más lejos, tenemos la bien conocida sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto ND y NT contra España, que la Sala condena a España, ¿no?, por violación del artículo número 4 del protocolo 4 que prohíbe las expulsiones colectivas, del artículo 13 del Convenio de Roma, porque claro, no hubo lugar, el artículo que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, claro, no hubo lugar, si es una devolución en caliente, no se identifica a la persona, no hay posibilidad incluso de solicitar protección internacional, porque es que en el momento en que una persona solicita esa protección, la expulsión se tiene se congela, se suspende, perdón, y incluso en caso de que llegase una resolución negativa puede recurrir, entonces se deniega, ¿no?, o se condena a España por vulneración de ese principio, de ese artículo. Y en el recurso ante la Gran Sala, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia en los términos completamente contrarios. Luego tenemos también, bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional Español sobre el rechazo en frontera, al que me voy a referir brevemente. Y igual se pronuncia en unos términos, dice, bueno, no declara la inconstitucionalidad, no es contraria a la Constitución, pero el Tribunal Constitucional dice, pero para que sea conforme a lo establecido en nuestra Constitución española, se tiene que hacer cumpliendo unos requisitos. Requisitos que evidentemente las devoluciones en caliente que se hacen en el marco del llamado rechazo en frontera, disposición adicional 10ª de la Ley de Extranjería, no se cumple. Y entonces todas las devoluciones en caliente se fundamentan en rechazo en frontera, rechazo en frontera, rechazo en frontera. Y ese rechazo en frontera está creando una enorme impunidad en nuestras fronteras terrestres o en las fronteras terrestres de Europa, en la ciudad de Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque antes incluso, y me voy al caso de las primeras devoluciones de Isla de Tierra, sí, se devolvieron a los subsaharianos varones mayores de edad a Marruecos, pero las mujeres y los niños fueron trasladados al CETI de Melilla. Y ahora no está ocurriendo eso. De ahí que una de mis principales denuncias es que el concepto de rechazo en frontera ha creado una enorme impunidad en materia de protección de derechos humanos en las fronteras con Marruecos. En el informe de 2021 del Defensor del Pueblo Español se dan datos de cómo en 2021 se han producido devoluciones de mujeres embarazadas, mujeres que habían solicitado protección internacional. Han salido casos en el vídeo de mujeres que ya habían solicitado protección internacional, bebés enfermos y todo lo que llega a España, y me refiero Ceuta, Melilla, Islas y Peñones española, automáticamente se devuelve. Y eso, en un principio, pasó con los menores no acompañados marroquíes. Si han visto las imágenes, en la crisis de Ceuta, que estamos analizando en esta mesa, llegaron miles de personas. Muchísimos subsaharianos que fueron devueltos de forma automática. Claro, algunos llegaron igual al CETI, pero muchísimos de forma automática. Marroquíes, claro, no hay un acuerdo de readmisión, pero en el marco del Tratado de Amistad entre España y Marruecos se devuelven los marroquíes. Pero los menores, aunque hay un convenio del 2007 que entró en vigor en 2012, esto es que ya tardó años en entrar en vigor, ese acuerdo no se aplica. Y además, quiero decir que es que el menor
Y estamos hablando encima de menores no acompañados, extranjeros no acompañados. Es un grupo vulnerable que goza de una doble protección como inmigrante, pero como menor. Y España y Marruecos también lo es, son parte del Convenio de Naciones Unidas sobre Protección de los Derechos del Niño. Y esa resolución del Parlamento Europeo que mencionaba el profesor del Valle, evidentemente el título es así: violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y uso de menores por las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta. Se alude en un principio a este acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Yo lo tengo aquí, sí, se mencionaba en el vídeo que es un tratado internacional, a pesar de que uno de los jueces en su sentencia lo presenta como un memorándum de entendimiento. Es un tratado internacional, está publicado en BOE con la autorización, el procedimiento constitucional establecido, pero si nos vamos al artículo 5, que es el que se alude para justificar esas devoluciones de menores sin necesidad de expediente y sin nada, se dice que las autoridades competentes españolas, me refiero al artículo 5, acciones en materia de retorno, dice, de oficio a propuesta de la entidad pública que ejerza la tutela sobre el menor, resolverán acerca del retorno a su país de origen con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y luego habla: las partes contratantes del presente acuerdo colaborarán en el marco de la preservación del interés superior de los menores. Claro, es el principio que rige toda actuación en materia de menores. Se viola el convenio. Bueno, es que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Nosotros tenemos un compañero, Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Valencia, que ha sido el único español representante miembro del Comité de los Derechos del Niño, de esta Convención, el órgano de control. Y él claro, pues fue contactado, es obvio, porque es el máximo especialista en esta materia, y él decía, bueno, es que al señor, al ministro del Interior, Grande Marlaska, habría que retirarle el título de graduado en Derecho cuando, claro, utiliza, ¿no? O, por ejemplo, también, yo dije, no solo en este caso, que es el que da la orden para proceder a la devolución de los menores atendiendo, ¿no?, a este artículo 5 del convenio, porque se remite claramente al derecho interno español y a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sino también porque cuando el defensor del pueblo, en su informe del 2021, hace recomendaciones al Ministerio del Interior y al de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores acata las observaciones que tienen que ver con la posibilidad de mejorar los mecanismos para que los nacionales de terceros países puedan solicitar protección internacional en las embajadas o consulados españoles en esos terceros países. Cuando se dirige en su recomendación al Ministerio del Interior, el señor Grande Marlaska dice que, bueno, que no acata esas observaciones porque discrepa a la hora de interpretar la sentencia del Tribunal Constitucional que establece los requisitos que se deben cumplir para que el rechazo en fronteras sea conforme a nuestra Constitución. Y claro, es que no debemos olvidar que el ministro del Interior, pues es que ha sido magistrado en la Audiencia Nacional. Dicho esto, ha hecho mucho daño. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, que los que se dedican a los temas migratorios no entienden de ninguna manera, y también la sentencia del Tribunal Constitucional. Y bueno, eso llevado a la devolución de menores, pues no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque los menores gozan de una protección, de un plus, porque como grupo vulnerable. ¿Qué dice nuestra ley de extranjería y el reglamento de extranjería? Bueno, pues que la devolución de menores, que el procedimiento desde luego no lo establece el acuerdo hispano-marroquí, sino que se remite a la normativa internacional y a la nacional, dice que tiene que hacerse, por supuesto, siempre pensando en el interés superior del menor. La reintegración segura de los niños en su país de origen debe estar garantizada.
Y aquí tenemos varias condenas de España por parte del Comité de Derechos del Niño. Una de ellas es de 2019, tiene que ver con la devolución de un subsahariano en el asunto DD contra España, y España es condenada por la devolución de ese subsahariano. Y en el informe, bueno, las recomendaciones que se dan a España es que revise el procedimiento de rechazo en frontera, en el que se rechaza todo lo que llega, mayor o menor de edad, que lo revise, porque además se pone de manifiesto algo que ya hizo el Comité contra la Tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes, cuando en su informe de 2014 dice que Marruecos no es un país seguro, que en Marruecos se violan los derechos humanos de los inmigrantes y que la situación en la que viven los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla es una situación que evidencia, evidentemente, que el menor que es devuelto a Marruecos está en una situación de peligro y su integridad física y moral corre peligro y, por lo tanto, no cabe devolver a un menor sin las garantías establecidas en nuestra normativa a un país como Marruecos. Y eso está en el dictamen y en el informe de esos dos máximos órganos de control de tratados internacionales de los que España es parte. Dicho esto, otra de las conclusiones que quiero ya señalar, y yo dejo de hablar porque yo creo que en el debate se pueden salir muchos más temas, que no me quiero tampoco pisar con toda la información que han obtenido en el vídeo. Yo creo que la política migratoria en las fronteras de la Unión Europea y Marruecos no solo tiene un alcance bilateral hispano-marroquí. España y Marruecos ha asumido compromisos, les decía, en el marco de la Agenda 2030, que se nos llena la boca a todos hablando de los compromisos y de la Agenda 2030 y de lo importante que es. Hay un objetivo, una meta, la 10.7, que propugna facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Y si nos vamos a los objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, también ratificado, o aprobado por los dos Estados, si bien es cierto que no establecen obligaciones, no son tratados internacionales que impongan obligaciones jurídicas vinculantes, entre los objetivos se dice que los objetivos tienen que ser salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos, gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada, utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas, colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible. Si a eso sumamos la Agenda 2035 del relator especial también sobre derechos humanos de los migrantes, ahí tenemos una serie de compromisos al menos que tanto España como Marruecos han asumido y que nosotros en nuestras fronteras y en las fronteras de la Unión Europea con Marruecos no estamos respetando y que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos y con derechos esenciales que forman parte del estándar mínimo de protección internacional, como es garantizar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a no sufrir tortura, trato inhumano, cruel o degradante. Y eso me van a permitir que les diga, porque además soy consciente de que esto es un tema muy sensible y que Ceuta y Melilla sufren una fuerte presión migratoria y que no tienen posibilidad de gestionar esa fuerte presión migratoria, pero no se puede anteponer siempre la seguridad al respeto de los derechos humanos, porque España dispone de mecanismos para garantizar los derechos básicos esenciales a los inmigrantes que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y tiene mecanismos para retornar y devolver al país de origen a todos aquellos que no cumplen esos requisitos a través de los acuerdos de readmisión, tanto de España como de la Unión Europea con terceros países. Pero para que eso se haga, y yo me atrevería a decir, acorde con un país democrático que vela y por el respeto de los derechos humanos, pues eso España yo creo que tiene una asignatura pendiente aquí con Marruecos y que debiera mejorar
la gestión del control de las fronteras terrestres en la ciudad de Ceuta y Melilla con Marruecos. Y con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra el profesor Enrique Ávila para cerrar las intervenciones de la mesa y luego daremos oportunidad al debate el tiempo que se pueda, ¿no? Procuraré ser breve, perdón por la voz, pero uno se pone afónico cuando se pone, no cuando quiere. Lo primero que quiero decir es que yo no soy jurista, entonces mi punto de vista va a ser diferente. Porque es cierto que aquí se ha estado hablando de leyes, pero siempre se hace una referencia a que los movimientos migratorios deben ser ordenados y regulados. Y el problema no lo tenemos con los movimientos migratorios regulados, no tienen ningún problema. El problema está con los movimientos migratorios irregulares, es decir, ajenos a ese ordenamiento que nos ha estado mostrando ahora mismo aquí la profesora Inmaculada. Entonces vamos a intentar ponernos un poco en la realidad, no en el mundo de las leyes. Porque si en nuestra civilización y en el siglo XXI nosotros mismos hay veces que pensamos que hay leyes difíciles de aplicar, ¿cómo van a ser fáciles de aplicar nuestras leyes a unas personas que viven en otro mundo y me van a permitir que diga en otro tiempo? Con esto, y para que no se me diga para que no se me descalifique antes de tiempo, les voy a contar cómo veo yo la cuestión migratoria. Lo primero es que el hombre es un ser nómada por naturaleza. Nosotros llevamos viviendo de forma sedentaria 12.000 años, una cosa así. Es decir, y me van a perdonar la cordialidad, en la historia de la humanidad, 3 días con pasado mañana. El hombre es un ser nómada. El hombre ha buscado siempre la mejor forma de vida. Y está contemplado en las leyes. Y efectivamente las leyes hay que cumplirlas. Está contemplado que tiene derecho a buscar su mejor forma de vida. El hombre tiene derecho a irse del lugar donde vive y buscar un sitio mejor. Porque en el fondo, y volvemos a la realidad, ¿qué es lo que hace que nosotros miremos la inmigración como un problema? Bueno, fundamentalmente yo hablaría de la inmigración irregular, pero tiene una carga peyorativa, porque si nos vamos a la definición de la ONU sobre lo que es un inmigrante, es una persona que deja su país de origen para buscar una vida mejor en otro. Es decir, estamos hablando de un componente socioeconómico, pero con una fuerte carga económica. Acabo de definir a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Benzema, es decir, y sin embargo nunca hablamos de ellos como inmigrantes, pero se ajustan a la definición de la ONU. Se han ido a otro país buscando mejores condiciones. Entonces, vamos a asumir que cuando nosotros consideramos que la inmigración es un problema que tiene la sociedad, sobre todo la sociedad occidental, y yo creo que debemos mantener la palabra problema no en tono de temor hacia la inmigración, sino que si no nos planteamos que hay un problema, es posible que no busquemos soluciones. Entonces, debemos asumir que la inmigración irregular, tal y como se está desarrollando ahora, es un problema. Y le debemos buscar soluciones. A mi entender, con tanta urgencia como el cambio climático, porque está costando vidas, que ese es el otro aspecto que tiene y que hemos visto aquí. Estamos ante un dilema que no somos capaces de resolver y me temo que no vamos a saber en un tiempo breve. Por nuestros valores, a los que no debemos renunciar, aparte de las leyes, nosotros debemos proteger al débil. Entonces, cuando vemos las imágenes de los niños de Nana o de los muertos en una orilla de una playa, se enciende algo en nosotros. Esto va contra nuestros valores. Bien. No tenemos ningún vídeo de un asalto violento a la valla. Lo del día 17 y 18 de mayo no fue un asalto violento. Fue una vulneración de las fronteras de España, pero no hemos visto hechos violentos.
a mí me gustaría disponer de un vídeo de un asalto violento de 600, 700 personas a la valla. ¿Han visto cómo es la valla? ¿Qué condiciones requiere para saltar la valla? Pues aparte de la determinación que a una persona que ha cruzado 2000 kilómetros por África se le supone, unas condiciones físicas importantes. ¿Alguien sabe cuántas mujeres han entrado en Ceuta o Melilla saltando la valla? ¿Alguien me lo puede decir? Yo solo he conocido a una, hace 20 años. ¿Una? ¿Una? ¿Tres? Perdón, registrada una. Registrada hay una. Una. Y fue hace mucho tiempo. 2 en Melilla y 1 en Ceuta. Puede ser que yo esté equivocado con el dato de Ceuta. Sí, en Ceuta, pero puede ser. Y además, hace tiempo, la valla no era como ahora. Es decir, para saltar la valla, aparte de la determinación, hay que tener unas condiciones físicas excepcionales. Y hay que ejercer un grado de violencia excepcional. Porque si no, la Guardia Civil no permite que salten la valla. Entonces, vamos a tener en cuenta también eso. Las personas que entran violentando la valla de España, la frontera de España, no han entrado pacíficamente en nuestro Estado. Y una de las obligaciones que tiene el Estado es proteger su territorio. En la definición de Heller de Estado es sobre el que ejerce una soberanía que comprende territorio, personas y bienes. Bueno, pero al fin y al cabo, yo a las personas que vienen de esta forma, incluso les encuentro una disculpa, y fíjense lo que le digo, por aquello que decíamos del derecho a buscar un mundo mejor. Y vienen a buscarlo como saben. Entonces dice, bueno, vamos a admitir que esto pueda pasar, pero hay un intermediario aquí, un intermediario necesario y un Estado. El Estado es Marruecos, tiene nombre. Claro, ¿estamos en guerra con Marruecos? No, no estamos en guerra. No. Eso se tiene que declarar, tiene que aprobarlo las Cortes. Pero vamos a irnos a un clásico. Clausewitz dice, ¿qué es la guerra? La continuación de la política por otros medios. Él no dice cañones, ni barcos, ni aviones. Bueno, no había cuando él lo dice. Dice, otros medios. Ahora Clausewitz se considera ya un clásico para las academias, pero ya ven que no ha perdido vigor. Se dice que quizá una guerra se podría definir hoy día con la acción o acciones que pudieran llegar a ser violentas, que pudieran, no tienen por qué ser, tendentes a conseguir del adversario el objetivo propio. Y es donde entramos en estas teorías tan modernas de los conflictos híbridos, la zona gris, es decir, no hay un conflicto declarado, no se enfrentan las Fuerzas Armadas, pero hay unas acciones que se pueden ir ejerciendo, que tienen una gran variedad y que buscan conseguir mis objetivos, a ser posible que me los facilite el otro. Eso sería el ideal de un conflicto híbrido. Es decir, si yo tengo entre mis objetivos que se me devuelva, yo voy a utilizar el lenguaje de Marruecos, ¿no?, que se me devuelva Ceuta y Melilla, el éxito 100% sería que la sociedad española diga un día, ¿para qué queremos Ceuta y Melilla si son dos problemas? ¿Cuánto quieren Marruecos por quedártela? O sea, que paguemos porque se quede Ceuta y Melilla. Ahí estaría el éxito de la geoestrategia, como ha dicho el profesor, que al fin y al cabo es, hablando en lenguaje llano, sacar el máximo provecho de la geopolítica. El sentido estaría en conseguir que España dijera, no quiero estos problemas, me interesa que los tenga Marruecos. Bien, puede ser una solución llegado un momento, pero ayer dimos una vuelta por Ceuta. Aunque el guía nos explicó un poco la costa de Marruecos hasta Cabo Negro, que es lo que se ve normalmente, hablo de complejos turísticos y tal, pero luego cuando vimos la costa de la península, pues se hablaba de otra forma.
Estas ciudades siempre cuando las vemos, empezando por el mapa del hombre del tiempo, se ven como algo, como una prolongación de la península en la costa sur del Mediterráneo. A mí me encanta la definición que hace el profesor del Valle, porque yo no uso tampoco, dice que están en el norte de Marruecos, no, perdón, están en la costa sur del Mediterráneo, estas las ciudades. Y lo vemos, pero incluso si vamos a mapas del Imperio Romano del siglo III, es un espacio geopolítico común el mar de Alborán. De hecho, lo pintan hasta del mismo color, las dos orillas. Pero los tiempos cambian. Del siglo III al siglo XXI ha pasado un tiempo, ¿no? Entonces, yo últimamente, cuando tengo que hablar de estas ciudades, pues pongo ese mapa, esa vista satélite. Ahora tenemos vistas satélites en la que se ve la proximidad a la península, en Ceuta más acusada, en Melilla, que parece más lejana, pero tampoco es mucho. Pero enseguida cambio y muestro, bueno, en medio muestro imágenes de la ciudad. La pudieron ver ayer, pues una ciudad homologable quizá a cualquier otra ciudad de la península. Pero enseguida cambio y pongo un mapa de África, porque es de verdad donde estamos. Estas dos ciudades están en África. Son ciudades españolas, no de España, españolas, de la Unión Europea, porque España sí pertenece a la Unión Europea, hay un sentido de pertenencia, y los flujos migratorios pasan por los puntos de mayor fácil de acceso a Europa, que es el objetivo de los inmigrantes. Ha habido muchos programas de la Unión Europea que fracasan, está fracasando el de Dublín, porque pretenden llevar a los inmigrantes donde los europeos queremos. Y los inmigrantes no emigran al tuntún. Eso sería un concepto etnocentrista que nos demostraría lo poco que entendemos lo que está pasando. Cuando un inmigrante abandona su país, ha hecho una evaluación de dónde va a ir. Lo que en sociología llamamos el saldo vital. Él ha dicho, ¿qué tengo yo aquí y qué puedo ganar yo allí aunque pierda algo? Por eso, aunque el programa de Dublín intente llevarlos a Polonia o intente llevarlos a Alemania, en lo que era Alemania del Este, o intente llevarlos a Alsacia, no, al final ellos van a los barrios de Bruselas, el exterior de París, muchas zonas de Madrid, de Barcelona, porque es donde están su primo, su cuñado, su amigo. Es decir, el inmigrante tiene un objetivo. Y aunque estas ciudades no fuesen españolas, tendríamos el problema en Algeciras, en Motril, en Almería, porque, como hemos dicho al principio, el ser humano va a buscar la mejor forma de vida de la forma que pueda. Entonces voy a una frase de un profesor de una universidad de Senegal, que lamento no haberme traído su frase concreta, pero sí la sé de memoria. Dijo, nunca puede haber una política de inmigración si no se aplica una política de emigración. Es decir, el trabajo no hay que hacerlo en el CETI de Ceuta. El trabajo hay que ir en el origen, ni siquiera en Marruecos. Hay que hacerlo 2.000 kilómetros adentro. Allí es donde hay que hacer el trabajo. Porque la inmigración es un fenómeno del siglo XXI, de la globalización. Lo que pasa es que debe ser regulada y ordenada. Y seguramente resolveríamos los problemas de todos, los nuestros y de los que pretenden emigrar. Pero nos encontramos con un problema de soberanía de los países que producen emigración, que muchas veces es una fuente de ingresos por las remesas, alivian la presión demográfica. Se habla muchas veces del cambio climático en África que fuerza la emigración, es cierto, muy cierto. De los problemas de terrorismo que fuerzan, porque ocasionan inseguridad, no solo inseguridad jurídica, sino inseguridad física, peligra tu vida. Pero hay también un problema demográfico gravísimo. El mundo está creciendo ya desde los años 50 para acá, tiene un crecimiento sostenido de 2.000 millones de habitantes cada 25 años, que está bien. Siempre los motores del crecimiento han sido China y la India. Ahora ya, por orden, la India y China. Pero 2.000 millones de habitantes cada 25 años. Es decir, que en porcentaje va bajando. Pues hay una noticia, y es que la población de África se duplica cada 25 años. Es decir, que de esos 2.000 millones que crecemos cada 25 años, la proporción de africanos cada vez es mayor. Luego van a buscar una solución y nosotros estamos en medio.
y no nos vale tener unas leyes muy perfectas. Lo que tenemos que tener es un sistema de aplicación de la ley que sirva, que sea útil en la vida real. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Alejandro, ¿qué pasa con las comunicaciones? ¿Tienes algo que decir? Si queréis lo hacemos ahora, porque hay un apartado de comunicaciones, se abrió la oportunidad de comunicaciones y se ha presentado de forma escrita, no va a haber una presentación oral, pero Bellido Lora Marián ha presentado balance de las migraciones marítimas en Ceuta, una mirada retrospectiva antes y después de la crisis de 2021. Si durante unas frases breves puedes poner la idea principal, pues será suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, profesores de la profesor del Mayo, por la oportunidad de estar aquí en Ceuta, ¿no? El Programa Internacional de Migraciones y por las herramientas que han dado de hoy con los expertos, que por eso, sin quitar mucho tiempo, voy a decir en qué consiste esta comunicación que he preparado. Parte de un estudio previo sobre la situación de la inmigración en la región del Estrecho de Gibraltar y se propone presentar un balance de cifras sobre las migraciones marítimas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en comparación con la migración de estas mismas características, con los factores que ya conocemos, en las zonas de la península y de las Islas Canarias, que suelen ser las que tienen más incidencia en los balances españoles. Ámbito temporal que he elegido para esta comunicación, pues la situación que veíamos hoy, analizar la crisis de mayo de 2021. Y en este contexto, pues los resultados que hemos dado ya vienen en línea con lo que hemos ido hablando hoy, ¿no? Una migración que en 2018, el año recién previo, tenía mucha alta incidencia, fue disminuyendo y en 2021 la migración marítima en Ceuta y Melilla, a partir de entonces, fue menor, menor en comparación con las vías terrestres, que son reconocidas como más mediáticas también, ¿no? Y con una mayor incidencia, y desde entonces ha habido una tendencia a la baja, pero que cada vez va a una velocidad menos progresiva, ¿no? En comparación con las vías más consolidadas en el ámbito occidental del Mediterráneo, como Canarias y la península, pues Canarias obtuvo una mayor incidencia en los años previos a esta crisis, 2021, y desde entonces vemos cómo va aumentando la incidencia en el estrecho, incluso ya en una zona podemos decir como reciente o más nueva en el levante español. Las ideas que de este brevísimo análisis de datos que hemos realizado a través de lo que ya comentábamos, de los balances que aporta el Interior de España, con todas las peculiaridades de la falta de transparencia en datos, y que vemos que también es como muestra la estrategia política de los gobiernos y de los estados a la hora de difundir sus datos. Vemos que existe una mayor actuación en Marruecos en la gestión del control migratorio, pero tampoco no es solo esa mayor actuación de Marruecos que precede, como hemos visto, comentado esta mañana en febrero, sobre esas nuevas relaciones entre España y Marruecos, pero también es una estrategia de España que está dando más lugar a Marruecos. Yo, por mi campo de estudio, quisiera poner aquí sobre la mesa los labores de salvamento marítimo que se realizan en esta región y la cooperación entre todos los países. Vemos cómo se muestra una mayor puesta, abre un mayor escenario para la intervención de Marruecos en posición a la menor de la actuación de España, para permitir así justificar ese, llamámosle, éxito, que realmente es para más bien evitar las salidas de llegadas de Marruecos, más que tratarnos de los orígenes, como siempre se ha dicho que debe ser la manera de gestionar la migración en los estados de tránsito. Pues nada, muchas gracias y bueno, tenemos que ir al debate. Mira, te quería hacer un apunte para que no, o sea, tenía
pero con los informes de Interior hay que tener mucho cuidado por lo que has dicho, el tema de transparencia, pero es que además en Ceuta hay un descontrol total y absoluto. O sea, son totalmente irregulares, por no decir falsos, porque se cuenta la gente que llega a Ceuta, pero no de dónde ha salido. Y mucha de la gente que llega a Ceuta sale de Ceuta. ¿Vale? Entonces eso lo pudimos comprobar hace un par de años con el COVID, que estaban las fronteras cerradas, entonces yo llevaba un análisis mensual de quién entraba, quién salía, iba contando, y había meses que me daba descompensaban los datos. Entonces yo llamaba a Interior, me decían que no, llamaba a Policía Nacional, llamaba a la delegación del gobierno y todo, me decían, ¿este Paloma? Deja de preguntar. Y entonces, claro, porque... y entonces ya fue un día, ¿te acuerdas? Que estaba la frontera cerrada y había entrado gente, pero a mí, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que son quienes recogen, porque ahí ahora hay mando único, ya no es salvamento marítimo, sino que es mayoritariamente Guardia Civil, me decía, no hemos recogido a nadie. Y entonces empecé a preguntar, ¿de dónde vienen? ¿Les preguntáis de dónde han salido? No, nosotros recogemos los datos, la Policía Nacional filia, o Guardia Civil filia, sin preguntar de dónde han salido. Entonces igual la misma persona, porque suelen dar nombres diferentes, entonces muchas veces hasta que le toman los datos, si se lo toman la huella, que no se la suelen tomar allí, total, que hay, o sea, que lo pongas, que no son nada fiables los datos. De hecho, he dejado de estudiarlos, o sea, yo ya no los, antes esperaba cada 15 días al informe quinquenal, para mí era como, oh, qué bien, qué interesante. Desde el momento que vi que es que era absurdo, porque es que no, es imposible. Es mentira. ¿Eh? Ahora por un puñado. Ahí es compañero del periódico. Y estamos, vamos, él vive en la valla prácticamente, entonces... es muy curioso. Sí, la verdad que es una pena la falta, ¿no? De realmente de datos para poder acceder, no solo ya en Marruecos, que siempre se puede corregir, esa falta de transparencia, pero aquí también hay una estrategia para dar una... Somos un país opaco. Y el apagón informativo que existe, no solo por parte del Salvamento Marítimo por orden del Ministerio de Interior, sino a la Guardia Civil. Tú llamas y preguntas, oye, que sé, bueno, no sé, y tú dices, bueno, vale. Es imposible. Bien, pues, tras esta intervención de Paloma, vamos a ordenar un poquito el debate. ¿Tenemos media hora o menos? Media hora, y a las 2:30 en punto se clausura, ¿correcto? ¿Sí? Bien, pues media hora. Me había pedido la palabra Inmaculada, si alguien quiere intervenir en la mesa, para luego dar enseguida la palabra a los participantes. Inmaculada, por favor. Gracias. Un momentito. Pues yo voy a discrepar hoy con todo el mundo, no solo con el señor Zemprero. Voy a discrepar también en cuanto a que las leyes van por la afirmación del profesor Enrique Ávila de que las leyes van por un lado y la realidad es otra. Bueno, pues vamos a matizar. Vamos a dar un hecho que parece que Ceuta y Melilla son los que sufren una fuerte presión migratoria. Bueno, es un hecho, pero no es la principal vía de acceso a España. Y eso yo quiero que quede muy claro, porque es verdad que en 2013, 2014 teníamos saltos a saltos que se llamaban masivos a las vallas. Pero eso hace tiempo, yo sé que me están mirando como diciendo, no eres de aquí, ¿qué sabes? ¿Qué sabes tú que no eres de aquí? Porque es verdad, yo no vivo la realidad de Ceuta y de Melilla, aunque esté informada. Pero si nos vamos a los datos, se evidencia claramente que desde el último cuatrimestre del 2019 las mafias buscaron, bueno, coincidió con el COVID, el tema económico, salida masiva de marroquíes, buscaron otra vía, que es la ruta atlántica hacia las Islas Canarias. De momento que no son Ceuta y Melilla ahora mismo las ciudades que mayor presión migratoria sufren. Son, una de las principales vías de acceso es el Estrecho de Gibraltar, y desde el 2018 dejó de serlo para desviarnos ya hasta último cuatrimestre del 2019 a la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, que recibe cada vez un incremento mayor de marroquíes y argelinos y población subsahariana que es difícil que dejen de intentar llegar. ¿Por qué? Bueno,
Eso de entrada. Si miramos los datos, Ceuta y Melilla, es que es imposible, porque desde el 2020, con esas vallas, con ese refuerzo constante que se ha ido haciendo, no por parte solo de España, que del 2020 sube, claro, es que antes estábamos hablando de vallas de 3 y 6 metros de altura, que en los vídeos se veía claramente como en el Monte Gurugú, en Melilla, hacían con los árboles y las ramas, las escaleras, y subían y se tiraban y estaban en un salto en España. Es que nuestras vallas tienen, ¿cuánto tiene ahora? 10 metros de altura, con un tambor, con los peines semi-invertidos, con todas las cámaras, la vigilancia, los rayos infrarrojos y todo. ¿No? ¿Cuándo han sufrido la ciudad de Ceuta y Melilla la llegada masiva de inmigrantes? Por dejación de funciones de Marruecos, en la crisis migratoria de Ceuta, y perdón, que estamos aquí todo, que Marruecos, la cooperación con España y el refuerzo, y la tragedia de Melilla de junio del año pasado, en buena parte, y lo sé, y me podrán corregir porque lo sé por los medios de comunicación, ya me gustaría a mí haber estado allí y haberme podido entrevistar con las autoridades de allí. Los medios de comunicación publicaron: redada en el Monte Gurugú, gendarmería marroquí, quita toda la documentación a los marroquíes subsaharianos y le dicen: tienen 24 horas para salir del monte o cruzar a España. Y en las imágenes se ve cómo la riada de inmigrantes pasan delante de la gendarmería marroquí, que los ve bajar. Los ve bajar y los ve, porque eso es que eran cientos de personas que llegaban a la ciudad de Melilla, y los ve saltar y los ve cómo se meten, como ellos mismos dicen, en la trampa, porque aquello fue una ratonera, como dijeron. Y los palos, porque murieron muchos, pisoteados, aplastados, y con palos de la Guardia Civil por detrás, porque fue por detrás, porque fue más un ataque por detrás. Entonces, Ceuta y Melilla no sufren la presión migratoria de gente desesperada, y ahora me van a permitir que maticen esa segunda parte también. Gente desesperada, de que salen muchos de Sudán. Es que los muertos eran todos prácticamente de Sudán. Y el único superviviente se fue a buscar protección al consulado de España, que estaba a escasos metros, y ahí está esperando, porque es una de las recomendaciones. Las leyes están para que se cumplan, pero claro, pero no para que sean papel mojado, pues que le faciliten los papeles y lo hacemos la migración ordenada. Mi pregunta es: ¿por qué se arriesgan esos inmigrantes desesperados que vienen de África subsahariana, no solo huyendo de la miseria, muchos de países en guerra? Porque esos que murieron en Melilla eran prácticamente todos de Sudán y venían de una guerra. Claro, que podían haberse ido al consulado y decir: vengo de un país en guerra y quiero protección internacional. ¿Y por qué no? Si hay oficinas de asilo y refugio en Ceuta y Melilla. Bueno, Ceuta se crea la oficina de asilo en 2015 y se abre en 2020. Díganme ustedes, las autoridades de Ceuta, porque yo los datos no los tengo, y los de Melilla también, ¿cuántas claro, se han admitido? ¿Y cuántas personas han salido de la oficina de asilo y refugio? Y ahora, y otro matiz, de los puestos fronterizos, a ver quién llega de estos subsaharianos a los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla, porque la gendarmería marroquí no les deja llegar, porque si llegaran, muchos de esos que se arriesgan a morir apaleados y... voy a contenerme. Pues, ¿por qué? ¿Por qué saltan las vallas? ¿Por qué se arriesgan a sufrir todo ese maltrato? Si pueden ir tranquilamente con su documentación en su mochila, tranquilamente a la oficina de asilo de Ceuta y Melilla, porque no tienen ninguna opción. Y a la desesperada hacen lo que puedan. Y, por cierto, hay 14 condenados por los saltos con violencia a la valla de Melilla. Condenados a penas privativas de libertad de inmigrantes. Condenados. Allí. Hay, ¿Dónde?
en uno de los saltos, que es con cal viva y que sí, que fue muy violento, y eso nadie tampoco lo va en Ceuta, y nadie lo va a negar, porque ese tipo de saltos también los hay, claro. ¿Quién lo va a negar si también se han publicado, están condenados a pena privativa de libertad? Los abogados solicitaron que pudieran salir, y están en prisión. En fin, que es muy complejo. El tema de la inmigración, es verdad, es muy complejo, pero las leyes no van por un lado y la realidad por otra. No, aquí las leyes en España se analizan en aplicación a los hechos, a la realidad, o al menos yo eso es lo que pretendo, o yo lo que creo que hago, que analizo con los hechos reales cómo se aplican las leyes y en qué falla, y bueno, y es que y a mí, yo como jurista, me sorprende este baile, ¿no?, de pronunciamiento, que claro, porque dice que las leyes las interpretan los jueces, pues claro, pues ya en función de quién sea juez, pues la interpreta de aquella manera, y bueno, pues era lo que quería decir. Muchas gracias. Los datos de asilo en 2022, Sí. Cuando se reabre la frontera entre Marruecos y España, hubo... En 2021 fueron 3.100 personas, 100 solicitudes que se recibieron en 2021, pero porque era el año de la entrada de las 12.000, entonces la mayoría marroquíes, porque los subsaharianos no piden asilo aquí porque se quedan encerrados. Es que eso también da para otra ponencia. Y el año pasado se recibieron 1.000 menos, el 90% de marroquíes. Bien, pues gracias por esa información. Paloma, vamos a ver, han levantado la mano Miguel Acosta, pero usted... Sí, por favor, de su nombre... Bien, yo soy Diego Gil, coordinador académico de la UNED de Melilla. Muy bien. Quisiera puntualizar una cosa que ha dicho la profesora, y es que en el problema que hubo el 21 en Melilla, o sea, no hubo nada, no pasó nada en Melilla, no murió nadie en Melilla. En ese salto, todas las víctimas, todas las lesiones se produjeron en el lado completamente marroquí. Por desgracia nos estamos acostumbrando a hablar de los incidentes de Melilla, y en Melilla no ocurrió absolutamente nada. Consiguieron saltar 76 personas la valla, y a las 76 personas se le atendió. Nadie murió en Melilla. Y hemos hecho, y se ha hecho público, que parece que es los desgraciados acontecimientos de Melilla. Y en Melilla no pasó absolutamente nada. Segunda cosa, se siguen produciendo los saltos, ¿verdad? No hay movimientos, es verdad, tiene usted razón, que ya no existe esos movimientos migratorios descomunales que vivimos en Melilla, en Ceuta. Y hablo de Melilla porque lo hemos vivido en primera persona. Pero sí es verdad que los agentes de la Guardia Civil no solo calculan, con gancho, de hecho tenemos en los últimos un Guardia Civil casi ha perdido el ojo, como consecuencia de los ganchos de hierro que hacen ellos para engancharse a la Guardia. La Guardia Civil no utiliza ningún mecanismo de disuasión. Al revés, los recogen y los conducen. Pero son ellos, una boca callada, por nuestra legislación, la que sufren todos los días sufren ese problema. Es decir, es verdad, y hay mecanismos, y en Melilla, yo no sé, aquí en Ceuta, la verdad, le hablo de mi humilde conocimiento, la oficina está allí funcionando, y además no da abasto ahora, evidentemente como consecuencia de la pandemia, es verdad que se ha reducido, pero no daba abasto. De hecho, como consecuencia de la pandemia han facilitado con una serie de argumentaciones, algunas de ellas sin ningún tipo de prueba objetiva, que sean desplazados a la península y entren en centros de la península. ¿Sí? Se hacen muchísimas cosas y la legislación en nuestra parte funciona. De hecho, sometemos a la población, en este caso de Melilla, a sus ciudadanos, a su fuerza y cuerpo de seguridad, por el cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente, a una serie de hechos y acontecimientos que quizá en otros sitios no se aguantarían. Es decir, lo que tenemos que luchar es que cuando decimos que ya no la presión migratoria no está en Melilla ni en Ceuta, no, pero es que ustedes tienen que dimensionar de una forma adecuada lo que ha ocurrido durante muchísimos años en Ceuta y en Melilla. Tienen ustedes que entender que menores no acompañados, 1000 chavales en Melilla, es una barbaridad desproporcionada. Es impresionante ver el coste, los medios y el sacrificio que la sociedad melillense, imagino que la ceutina hace lo mismo,
para que esos 1000 chavales, de esos 1000 chavales, estén en condiciones normales. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que públicamente la imagen que tenemos los melillenses y los celtíes más allá de nuestras fronteras es que somos casi racistas. Entonces, a veces hablamos con mucha ligereza cuando los datos no son, la fría objetividad del dato no refleja la realidad y la magnitud del problema, porque todo es proporcional. Una gota de tinta en esta botella cambia el color, en el mar pasa desapercibido. Un inmigrante aquí se nota, mientras que a lo mejor en Málaga, Madrid, lo que sea, pasa completamente desapercibido. Entonces, cuando hablamos de eso y la crisis y el problema de Melilla, primero, no fue Melilla, ¿vale? Melilla no tuvo nada que ver en esa historia, ni hizo nada en contra contra los intereses o los derechos de esas personas, sino que fue todo, y además ustedes pueden ver perfectamente la imagen, al otro lado de la frontera. Fue, efectivamente, como usted dice, una trampa, fue una aniquilación de cientos de personas. Pero en Melilla no tuvo nada que ver. Nada, muchas gracias. Es inabarcable. ¿Quieres responder un momentito? No, pues Miguel, que pregunten, sí, el profesor Miguel Acosta. Luego, en todo caso, Algunas Inmaculada. cuestiones, brevemente. Gracias, Inmaculada, gracias, Alejandro. España es el país a nivel europeo que menos protección internacional concede. Menos del 5%. Esto es un dato objetivo y a nivel europeo. Segunda cuestión. Para nuestra audiencia nacional, pues ha dicho aquí de que hay personas de nacionalidad marroquí que solicitan protección. Para nuestra audiencia nacional, Marruecos es un país seguro, por lo cual, prima facie, cualquier marroquí que solicite protección internacional casi automáticamente se rechaza. Salvo en 3 casos puntuales, que es por violencia de género, por pertenecer a la LGTBI y por si proceden de las revueltas en el RIF. Solamente por esos 3 motivos es posible que conceda protección internacional, pero lo lógico es que si es marroquí que pide protección internacional, se rechace. Que digo, la Audiencia Nacional Española considera a Marruecos como un país seguro, donde se respetan los derechos fundamentales y por tanto no procede conceder protección internacional a un nacional marroquí. Y por último, yo sí he visto vídeos de asaltos violentos en la valla, en este caso de Melilla, que me los facilitó en privado entonces segundo de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla. Y son realmente dantescos. Y lo que se ve perfectamente es que están absolutamente coordinados por las mafias. De hecho, los coordinan por razón de la nacionalidad. Y son fundamentalmente los procedentes de Mali y los de Camerún los que por su estructura física, que son más altos y más fuertes, son los que van en primera línea para saltar realmente la valla. Incluso he visto en un vídeo que puede provocar incluso algún tipo de situación chocante, los inmigrantes corriendo detrás del vigilante de la gendarmería marroquí que está en las caritas de Melilla, que suelen ser militares de reemplazo, realmente asustado porque le iban a palear, subiéndose este gendarme marroquí en la valla de Melilla pidiendo ayuda a la Guardia Civil española para huir de estos inmigrantes. Esto yo lo he visto en estos vídeos que tiene la Guardia Civil y que pues, evidentemente no se hacen públicos. Vamos Gracias, a ver si hay más intervenciones y luego... ¿Hay más intervenciones sobre este u otros temas? ¿También quiere... ¿Hay más intervenciones, más preguntas, observaciones? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, acepta, profesora de la Universidad de Cádiz. Yo no voy a entrar en ningún comentario sobre la situación de los inmigrantes en general, sino hablaría más de los menores, los niños y niñas, los famosos MENA, pero prefiero llamarlos niños y niñas y adolescentes no acompañados. Bueno, muchas veces lo que pasa es que desde una postura u otra, Marruecos y España, cada uno defiende sus intereses, ¿no? De cada país defiende sus intereses, pero al fin y al cabo los que sufren esa situación son esos niños y niñas. Como comenté justo hace poco con la profesora Inmaculada González, tanto yo, que pertenezco a los dos lados, como varias personas, incluso en Marruecos, rechazan rotundamente cómo Marruecos ha utilizado esa carta de presión utilizando niños, niñas
para un interés político, ¿no? Y eso es una vergüenza porque, como digo siempre, un Estado no debe perder la ética, aunque sea por motivos políticos. Hay algunos que lo justifican, otros que dicen que no se esperaba que llegaba ese número tan grande, porque el objetivo era otro, pero al final ha llegado una llegada masiva. Pero también, como digo, que finalmente llegan a un país democrático que protege a los niños porque ha firmado convenios internacionales que debería respetar. Entiendo de que tanto en Melilla como en Ceuta como en la península hay una presión muy grande, ¿no? Porque llegan y no tenemos recursos, ¿no? Pero como estamos hablando de un país democrático, el país tiene que ofrecer esos recursos. Yo he visto en Melilla, por ejemplo, niños menores deambulando por la calle. Podemos decir, no, es que el gobierno no tiene recursos para acoger esos niños, pero tampoco cumple con la normativa internacional. Sí que hay miles, lo entiendo, y si una presión, pues tiene que estar la Unión Europea, tiene que estar el gobierno central, pero no puede ser una excusa de que no, es que no tenemos recursos, por lo tanto lo dejamos en la calle limpiando los coches en la Plaza de España. Por lo tanto, quizás aquí en Ceuta no se ve tan claro en las calles, pero sí en Melilla, en mi vecino. Personalmente me chocó tanto ver niños que quizás en la península no lo ven. Entonces, desde mi punto de vista, ni un país ni otro deben permitir esa vulneración, sobre todo que estamos hablando de niños, ¿no? Por ética, no solamente por derechos, sino incluso por ética y protección. Si hablamos de Marruecos, que no es un país democrático, que le da igual la juventud o los niños, pues aquí estamos hablando de un país democrático que debe proteger a esos niños. Entonces, la excusa de los recursos y que tenemos una presión, yo creo que hay que debatir y discutirlo, y incluso el cumplimiento de las leyes. Como dice Miguel Acosta, vale, que sí, que se atiende las solicitudes, que se hace bastante bien, y hay oficinas para atender para las solicitudes, pero ¿cuántas se resuelven? ¿Cuánto se tarda en resolver? ¿Cuál es el porcentaje? El 5%. Y no solamente en Ceuta y Melilla, sino en la península, a nivel nacional, ¿no? Entonces quizás tenemos que hacer esa reflexión más allá, efectivamente, de cumplir las leyes, pero también esa crítica, autocrítica a todos, de una parte quizás más ética, más derechos humanos, y no ver un colectivo, sino hay detrás, hay personas y sobre todo que son niños. Y nada más, gracias. Bien, ¿hay más intervenciones antes de que recuperen de nuevo la palabra los miembros de la mesa? Sí, por favor, Michel. Muchas gracias, Michel Remy, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Cádiz. Simplemente quería, digamos, aportar una pequeña contribución a esa reflexión. Simplemente decir que hay una cuestión ética básica, que es que en la frontera no pueden morir personas. Esa es la primera reflexión. Es decir, que las autoridades, ejerciendo su papel, digamos, de autoridades públicas, es decir, deben garantizar en cualquier momento no solo que esos derechos de esas personas sean respetados, pero que por lo menos, como, digamos, principio mínimo de ética, que no haya muerto en fronteras. Entonces, posturas que han apoyado algunos gobiernos europeos, como por ejemplo, afortunadamente ya no están en actividad, como en el que ha participado el ministro del Interior Salvini, son inaceptables. La segunda reflexión es acerca, digamos, de la cuestión demográfica planteada por el profesor Ávila. Es que África ciertamente está conociendo una expansión enorme en términos de población, pero que hay un problema también grave, es que los gobiernos europeos han estado durante mucho tiempo apoyando a dictaduras que no permiten, no favorecen que esa población, es un continente básicamente joven, con oportunidades muy limitadas, no favorece que esa gente pueda encontrar soluciones. Es una reflexión que se tiene que hacer también desde aquí. Es decir, si no se reflexiona esto y se considera simplemente África como un lugar donde se puede conseguir recursos, etc., el problema se va a ampliar y no se sabrá cómo contener en el futuro todo es lo que va a conllevar ese crecimiento enorme de población. Y pensando también en otra cuestión muy sencilla, y me alegro que sea esto lo que estemos viendo ahora
de que Europa no puede construirse a la espalda de África. Somos vecinos muy cerca, ni siquiera. Es decir, que en su planteamiento de política de vecindad, sea simplemente el este, lo que conocemos en el norte de África, es un error. Es un error porque realmente la cercanía, las consideraciones históricas hacen que es necesario que haya una visión más allá del Magreb. Es decir, que asegure seguridad, no solamente seguridad, pero también cooperación, que sea económica, cultural, para prever todos estos problemas que van a venir en el futuro. Gracias. Muy bien, pues ¿hay alguna observación más o pregunta antes de dar la palabra a los miembros de la mesa? Pues el profesor Alejandro Valle y luego Inmaculada. ¿Quieres tú también? Pues otra vez los tres intervendrán para cerrar ya. Ruego que sean breves porque se nos echa el tiempo. Brevemente y por enfocar el tema con algo de esperanza, ¿no? Bueno, en la época de bonanza económica española, a finales de los 90, cuando pasamos a más del 10%, me parece que fue, de extranjeros en España, el balance era de 100.000 personas. Es decir, entre las entradas y las salidas se quedaban en España 100.000 personas y eso hizo aumentar. Naturalmente, por vía aeroportuaria, no por vía terrestre. Es decir, que realmente en porcentaje la presión migratoria de Ceuta y Melilla no es relevante en números, pero sí es muy visible, muy dramática por respeto de derechos humanos y por los sucesos que ocurren, ¿no? Entonces yo creo que habría que contextualizarlo en el sentido de que España debe hacer suya la afluencia o los problemas migratorios en Ceuta y Melilla como algo propio, que parece que es como si fuera algo ajeno, no lo asume el Estado, da la impresión, no lo asume como una constante y a la que se debe reaccionar, ¿no? Entonces yo creo que hay medios y que hay posibilidades de afrontarlo de otra manera, ¿no? El tema de los sucesos de Melilla efectivamente es muy conflictivo. Yo creo que hubo, el defensor del pueblo habla de 400 devoluciones, creo que o más de 400 devoluciones que se llevaron a cabo por España. La realidad es que no hay un protocolo de actuación fronterizo, ¿no?, entre España y Marruecos, entre la policía española y la marroquí, porque no hay un protocolo, porque yo creo que debería ser uno de los objetivos a conseguir en un contexto general. Por eso digo la importancia de la estrategia española y europea. Es que deberíamos quizás volver a las cuotas, vías legales de acceso a la Unión Europea. Es que quizás se deberían poder presentar generalizadamente en los consulados las demandas de protección internacional, asilo y refugio. Es que deberíamos concertar con Marruecos y actuar de otra manera por vía europea con Marruecos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de los derechos humanos debe ser claro. Los textos internacionales dicen con razón que toda persona tiene derechos humanos. La persona, que sepamos, no son los de Marte o no, son los seres humanos. Entonces, si son 100% derechos humanos, hay que garantizarlos en territorio español, ¿no? Es que estamos obligados a eso y además por valores y porque somos un Estado democrático. Gracias. Vamos a ver. Gracias. A mí me puede la pasión, entonces voy a matizar porque tiene usted razón. Los hechos ocurrieron en Marruecos. Lo que ocurre es que es en el paso del barrio chino Melilla. Y Melilla está en los medios de comunicación y es Melilla la que se lleva la mala reputación. Pues es que le voy a dar toda la razón. Es verdad que, bueno, se están investigando los hechos todavía. En Naciones Unidas hay una investigación. Ya hay por ahí un periódico internacional que al menos un muerto había en España. Es que lo tenía identificado. Bueno,
No se sabe, quiero decir, eso se está investigando. Sí es cierto que el informe del Defensor del Pueblo pone de manifiesto que hubo uso abusivo de la fuerza, porque sí que la Guardia Civil, y en esa situación, pues claro, y las órdenes llegan de arriba, y que quede bien claro que la Guardia Civil, porque yo tengo esa sensibilidad, aunque ustedes no lo crean, porque me puede la pasión, pero yo tengo familiares, Guardia Civil de la UIP, que han pasado muchas Navidades en el CETI con los inmigrantes subsaharianos y que ha estado muchas en los pasos fronterizos con las portadoras y conozco un poquito también la realidad por lo que me cuentan, ¿no? Pero sí, tiene usted toda la razón. En principio, bueno, no voy a entrar que si el catastro dice o no dice, porque estaban bajo la jurisdicción de la Gendarmería marroquí, por lo tanto, responsabilidad de Marruecos. Le doy toda la razón y lo quería matizar. El tema de los menores, bueno, sí, para mí es una vergüenza que Marruecos utilice a los menores. Es una vergüenza. Porque Michel dice, conviene que hagamos también un análisis. Bueno, es que Save the Children publicó a los pocos meses un estudio, cuestionario. El casi 99% de los menores que entraron en Ceuta no se querían volver. Situaciones de explotación, de abandono, de palizas. Y casi el 92% de las familias contactadas por los servicios sociales de Ceuta no querían que sus hijos volvieran con ellos. ¿Por qué? Por la miseria, por la falta de atención sanitaria. Marruecos tiene que hacer una enorme labor de reflexión sobre qué está haciendo con su población cuando utiliza a los menores, y los mayores son los primeros que dicen están mejor allí. Y lo que voy a decir es muy duro. Están mejor allí, que en la calle no se van a quedar, porque se quedarán, sí, yo no digo que no hayan estado en la calle días, pero la población española es solidaria. La población española no deja a un niño pasar hambre en la calle. Las ONGs españolas tampoco lo hacen. Las instituciones tampoco lo hacen. Estarán hacinados porque la situación desbordó todas las posibilidades de tal. Bueno, pero es verdad, y hay un Real Decreto subvencionando para que las comunidades autónomas pudieran acoger a esos menores, y hay un reparto. Andalucía se vinieron 13, en fin, y hay subvenciones de los que estaban ya de los que estaban, claro, porque es que los que llegaron se tienen que identificar y no se van ahí los que llegan, se llevaron los que estaban ya identificados y tal. En fin, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión todos, porque es muy fácil siempre echarle la culpa a los demás. Pero la imagen también de España, porque es muy triste lo que se vivió, no en Ceuta, en las puertas de Ceuta, eso es muy triste y es muy lamentable, no para la ciudad, de Melilla, no para la ciudad de Melilla, para España. Eso es muy triste, porque fíjense ustedes, la vicepresidenta dijo que Marruecos era una dictadura. Yo no me atrevería a decirlo públicamente. Ahora, si se considera un Estado democrático, desde luego, donde no se respetan en absoluto los derechos humanos, ni de subsaharianos, ni de menores, ni de saharauis, y eso sí que no tengo apuro en decirlo ninguno públicamente. Muchas gracias. Ven, Enrique. Bueno, yo en un minuto, porque vamos mal, precisar dos cosas. Una, para dar una idea del esfuerzo que se hace en Ceuta y Melilla con los menores. Melilla ha llegado a tener 2000 y pico menores extranjeros contados, es decir, no atendidos, contados. Ceuta no, Ceuta ha llegado a tener 700 y algo. La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene 900. La Comunidad Autónoma de Madrid creo que son 500. La cuestión de escalas. Y otro dato es el de las solicitudes de asilo. El Gobierno pone una excusa, los gobiernos tienen que excusarse. Se multiplicaron exponencialmente cuando se dieron cuenta que si se pedía asilo en Ceuta y Melilla,
lo llevaban a la península. ¿Qué pasa? Que el que hace un abuso de la herramienta y pide asilo sin tener derecho, perjudica al que de verdad tiene derecho. Y por último, pues insistir que el que usa la población, el curso dice como arma. Yo en su momento fui más duro. Yo dije en su momento que utilizó a la población como munición. Es algo más barato que el arma, es algo que se tira, es Marruecos. Y yo sigo defendiendo que Marruecos busca un objetivo y muchas veces partidos políticos españoles colaboran en ofrecer esa imagen de que Ceuta y Melilla son un problema. Cuando Ceuta y Melilla pues intentamos sobrevivir como el resto del mundo, lo mejor posible. Pues, damos por concluida la mesa sin llegar a una conclusión en la que creo que estaremos todos de acuerdo, y es que las relaciones en materia migratoria entre España y Marruecos son imposibles. Es la posición de este pobre moderador. Muchas gracias. Y ahora vamos a...